Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 del telecable, de todos los sistemas de cables. Y por supuesto también estamos en el canal 85, Voz Media Network, 85 de Claro, 85 de Wind Telecom. Hoy es jueves 1 de mayo del año 2025, Día del Trabajador. Un abrazo fraterno para un pueblo tan fajador como el pueblo dominicano, tan luchador. Espero que Papá Dios continúe bendiciendo las manos de los trabajadores. El lunes será no laborable, según estipuló el Ministerio de Trabajo, en celebración del Día del Trabajador. Así que un afectuoso abrazo para todos los trabajadores dominicanos en este jueves 1 de mayo de 2025. Estaremos rumbo a las 9 de la noche, como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, ayer el Tribunal Constitucional dio una resolución que llamó mucho la atención de todos nosotros. La resolución del Tribunal Constitucional estaba relacionado con la designación de los casos de corrupción. Vamos a ver. Ustedes saben que una de las cosas que más la sociedad estaba esperando cuando salió el PLD era que se iniciaran casos judiciales en contra de los llamados ladrones del PLD o con los que supuestamente se habían llevado el dinero del Estado. Y el pueblo los apoyaba, y debo decirles que yo los apoyaba. A mí me tocó durante un buen tiempo hacer muchas denuncias de actos que se estaban dando a lo interno del gobierno de Danilo Medina. Y se supone que al llegar el Ministerio Público nuevo, que ya el presidente de la República había dicho, el nuevo presidente de la República había dicho que sería un Ministerio Público independiente, se supone que ese Ministerio Público le daría la satisfacción, le llenaría la sed de justicia que tenía el pueblo dominicano. Y por supuesto se le devolvería lo robado. Después de casi 5 años de gobierno, uno tiene que preguntarse, lógicamente, si eso se ha logrado. Vamos a comenzar, Ángel, a ver si podemos compartirlo con la audiencia. Vamos a comenzar leyendo primero lo que señaló en ese momento el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional sobre la designación de los diferentes casos. Cuando empezaron los arrestos, a cada expediente le fueron colocando un nombre que en principio muchos entendíamos que era más peliculero que otra cosa. El caso Medusa, que era el caso de Jean Alain. El caso Coral. El caso Coral 5G. El caso, ¿cuál otro, Alba? Calamar. El caso, qué sé yo quién. Todos los casos judiciales comenzaron a darle una designación que parecía más un tema de película que un tema serio de enfrentar la lucha contra la corrupción. Ayer, el Ministerio Público fue notificado por parte del Tribunal Constitucional de lo siguiente. Vamos a poner la imagen, Ángel. Después de resolutar sobre un pedido que hizo el ex Procurador General de la República, dice lo siguiente: ordena a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA y a la Procuraduría General de la República el cese del uso en los tribunales, medios públicos y oficiales de la denominación Operación Medusa o Caso Medusa. ¿Qué logró el Ministerio Público con él? ¿Qué logró el Tribunal Constitucional?
que no solo ese caso, sino todos los casos que se han llevado a través de esta famosa justicia independiente, se le dejara de poner esos nombres peliculeros. Pero ahora acaba el tribunal de darle otra estocada al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. ¿Cuál fue? Bueno, ustedes saben que precisamente el ex Procurador General de la República, el señor Jean Alain Rodríguez, está siendo acusado de corrupción en el tema, en el caso de Calamar, así se llama, ¿verdad? El caso Medusa, perdón, el caso Medusa. Y Jean Alain, durante casi 4 años, mire, Jean Alain no es santo de mi devoción, pero en estos 4 años ha estado viviendo un trato realmente cruel por parte de la Procuraduría. Parece que hay más que venganza que justicia. Y durante esos 4 años, Jean Alain ha estado preso, literalmente. Primero, duró 18 meses preso en Najayo, pero después de estar preso, lo mandaron para su casa a continuar bajo prisión domiciliaria. ¿Qué dice la ley, la norma? Que nadie puede extender, y me puede llamar un abogado, nadie puede pasar de los 18 meses de prisión preventiva. Eso es lo máximo. En ese tiempo debe conocerse el proceso. ¿Qué pasó? Que como el Ministerio Público no ha tenido la suficiente fortaleza de presentar el caso, o no ha tenido los elementos que determinan que esa persona ha cometido una infracción, el caso ha pasado 4 años perdiendo tiempo en los tribunales. Hasta tanto incluso que en un momento determinado ellos hicieron un expediente tan voluptuoso de muchísimas miles de páginas, creo que eran 12,000 páginas, y cuando el juez le dijo que cómo diablo iban a leer eso, no, que no leyeran eso y que simplemente siguieran el juicio. Y el juez dice, no, el debido proceso es que hay que leer toda esa página. Pon, Ángel, lo que acaba de pasar en un tribunal. Tribunal levanta arresto domiciliario y orden de grilletes al ex Procurador General de la República. En 2 días, le han desmontado 2 temas relacionados con el mismo Jean Alain. Y yo quiero traerlo a la mesa por una razón importante. ¿Saben qué? A mí me da mucha pena que los deseos de que se hiciera justicia y que el dinero robado volviera a los bolsillos de los dominicanos se haya convertido simple y sencillamente en un circo. Yo tengo muchos meses diciéndole a ustedes que dónde están los casos de corrupción que Miriam Germán se supone que debió llevarlo a feliz término. Porque no estamos hablando simplemente de Miriam como Miriam procuradora, sino Miriam que fue jueza de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidenta de esa Cámara Penal, y que fue jueza en diferentes estamentos. O sea, una persona que sabe cómo se le mete el agua al coco. Y es esa misma que pasa a instrumentar y a perseguir los casos de corrupción. Pues resulta que los casos de corrupción ahora se están cayendo. Por ejemplo, ¿qué pasó con el caso Antipulpo? ¿Qué pasó con el caso Calamar? Ya acabamos de ver qué está pasando con el caso Medusa. ¿Qué pasó con el caso Coral? ¿Qué pasó con el caso Coral 5G? Yo me pregunto, entendiendo el mandato que le acaba de dar el Tribunal Constitucional de que dejen de llamar esos casos por nombres peliculeros, yo lo que me pregunto, Alba, si al final eran simplemente películas esos casos. Simplemente me pregunto si eran casos para lograr que el presidente de la República ganara la reelección y no se devolviera nada de lo robado. Si esos casos eran simplemente para que un grupo de abogados, casas recompensas, se beneficiaran de
recuperar el dinero del pueblo, pero que al final el pueblo no ha visto dónde está su cuarto. O sea, eso abre un gran debate. Abre un gran debate si a la sociedad dominicana lo cogieron de pendejos con este tema de la justicia. Miren, yo le he dicho a ustedes que muchos de los que están involucrados han resuelto sus situaciones. Algunos hasta le han devuelto sus bienes y hasta han logrado vender sus empresas. Yo le pregunto, ¿qué pasó con el caso que tenían blindado contra José Ramón Peralta? ¿Qué pasó con el caso que tenían blindado contra Donald Guerrero? ¿Qué pasó con el caso que tenían blindado contra Gonzalo Castillo? ¿Qué pasó con José Miguel González Cuadra, el dueño del Nacional, que ya nadie lo menciona, y que era uno de los fundamentales en el expediente de corrupción? ¿Dónde están los diputados que eran señalados en esos expedientes y que lo mandaron a la Suprema Corte de Justicia? A propósito, hay uno bravuconeando con el Grupo Panorama. ¿Qué pasó con esas acusaciones? ¿Qué pasó con ese expediente? ¿En qué punto está? Todo era un objetivo electoral al final. Vender que la justicia era lo mejor para lograr con eso catapultar que el presidente ganara. Porque si eso era, lamento decirles, amigos míos, que el pueblo no es tan idiota. Señores, han logrado que los expedientes que existían de corrupción se conviertan, ¿saben en qué? En películas simplemente. En películas que usted le empieza a ver a las 8 y a las 10 tiene que terminarse. 1 hora y media, 2 horas es lo que dura una película. Y si el Titanic que va a ver dura 3 horas. Bueno, ¿qué pasó? Que la película que ustedes comenzaron, señores del Ministerio Público, lo único que cambió en el Ministerio Público fue que colocaron a Jenny y quitaron a Miriam. Pero Jenny también era una de las jefas fundamentales, y Camacho y Mirno y todos los que están ahí. Entonces ahora, al ver cómo está reaccionando la justicia, porque los jueces hablan por sentencia, y los jueces están diciendo, primero, ponme la primera sentencia ahí que acaban de poner. Primero, todo ese show de calamar, de antipulpo, del calambre, de la culebra, de toda esa mierda, que eso era una pérdida de tiempo, de la medusa, de esa película que había montada, quiten eso. Está diciendo, señores, el juez es tan sabio, el Tribunal Constitucional, que está ordenando que ni siquiera se vuelva a utilizar en los medios públicos. Pero hoy también le dan otro tablazo al Ministerio Público cuando después de años, algo que era ilegal a toda vista, es un juez que dice, no, pero quítenle el arresto domiciliario y quítenle los grilletes a este hombre, porque la misma ley dice que ustedes han excedido el plazo y porque ustedes no han terminado de presentar el caso de corrupción que ustedes dicen de este tipo que se robó el país entero. Miren, yo tengo una condición, perdón, que me enseñó mi papá, Alba. Él dice que con este oído él cree y con este no cree nada. Así soy yo. Y cada vez que el Ministerio Público, a quien le dimos todo el apoyo, a la Procuraduría, a Miriam, a Jenny, a Camacho, cada vez que hablaban de esas cifras tan astronómicas, a mí hasta yo decía, pero es que no hay forma. Por ejemplo, el caso Calamar, que es el caso donde está Gonzalo, donde está Donald, donde está, ¿cómo se llama? Donde está Ángel Locuar, donde está José Miguel González Cuadra, que no sé por qué no lo tocaron. Ahí hablan de una casa, que le decían la casita, que era propiedad de José Miguel González Cuadra, donde ahí se distribuían, Alba, miles de millones de pesos para la campaña.
pero hablan de una cantidad tan estrambótica de dinero que una persona pensante dice, pero que eso como que eso es algo exagerado. Cuando usted escucha que se robaron 30.000 millones de pesos, usted dice, coño, pero 30.000 millones de pesos es mucho cuarto. ¿Usted me está entendiendo? 30.000, bueno, se robaron 100 millones de pesos, se robaron 500 millones de pesos, pero hablar de 30.000, eso es como mucho dinero. Ahora, toda esa narrativa era con la finalidad de condicionar la justicia mediática. Porque ¿qué fue lo que se construyó? Un show mediático, que se hiciera justicia desde aquí, desde los medios de comunicación. Pero que cuando llegara a los tribunales, los expedientes hicieran ¿qué? Se cayeran. Por eso usted ve que todos los que fueron acusados, ¿dónde están? Están en su casa. Están en su casa. Y muchos ya no van a volver a los tribunales porque ya tienen hasta acuerdos. ¿Qué pasó con los nombres de las familias más destacadas, de las narices más paradas de este país? ¿Dónde están esas? Yo recuerdo que mencionaron a la mujer de José Miguel Bonetti, a Mari Terrán de Bonetti. ¿Qué pasó con ella? La sacaron antes de que se armara el lío. Ella que devolvió 87 millones de pesos, o sea, admitiendo y declarándose culpable en el caso, ni siquiera la tocaron. Me dicen que ni siquiera le hicieron un juicio abreviado. Ah, no, ella dio un testimonio acusando a ese mismo Jean Alain y como ella es Bonetti, la sacaron. Entonces, el Ministerio Público ha quedado muy mal. Y con estas dos cosas, que una se dio ayer y otra hoy, Jean Alain pueden condenarlo mañana, pero ya hasta se está viendo que todo eso era simplemente persecución política, como en un momento salió en uno de los escritos de la embajada norteamericana. Yo digo, los deseos de la sociedad de que los corruptos fuesen apresados y se recuperara el dinero del pueblo, quedaron destruidos ahora. Quedaron destruidos porque convirtieron la persecución judicial en una película para que los ignorantes se beneficiaran de eso o gozaran con eso. El morbo. Yo recuerdo que cada vez que iba a salir un expediente judicial, ¿saben qué hacían? Se lo filtraban a la gente de ellos. Y esos hacían justicia, ¿dónde? En los programas de televisión. A los Uchilora, a los Altagracia Salazar, a los Juan Bolívar Díaz, a los paladines de la seriedad y de la honestidad y de toda esa mierda, a Marino Zapete. Pues ese era el grupo de Miriam. Se le entregaban los expedientes y esos tigres agarraban en los programas de ellos y hablaban, por ejemplo, que se robaron 30.000 millones, Alba, en, qué sé yo, en el Ministerio de Salud Pública. Y fácilmente ese era el presupuesto del año entero, 30.000. O sea que no había forma de robarse el presupuesto del año entero. Entonces, lo llevaban donde esos paladines de la comunicación y de la seriedad y de la vaina, y esos tipos comenzaban una campaña. Usted no ve que hasta se inventaron de que le iban a hacer un atentado a Miriam. Y después ellos mismos tuvieron que no, que fue mentira, que fue esto, que fue lo otro. Hasta eso se inventaron. Ante la falta de resultados. Casi 5 años después, señores, nos hemos quedado, miren, esperando a ver, para saborear la justicia. Pues ahora resulta que los que están incluso en expedientes judiciales andan notificando a otros que no tienen que ver con eso. Por ahí anda mi compañero Alfredo de la Cruz y Miguel Medina, que lo notificó Gori Moya, imagínense. Uno que está en el expediente. ¿Cuál es el expediente en el que está? Ángel, búscame en qué expediente que está el señor Moya, señor Gori Moya.
diputado por la circunscripción 3. En el expediente de José Ramón, de Donald y de ese grupo, de la máquina tragamonedas que lo mencionan a él, y que el Ministerio Público envió a la Suprema Corte de Justicia para que investigara a este señor. ¿Qué pasó? Primero lo tenía un juez, el juez Napoleón, que si yo quién Lavandiera, el juez presidente del Tribunal Constitucional, que en ese momento era juez de la Suprema Corte de Justicia, le mandaron esos casos. ¿Sabe qué pasó, Alba? El tipo no lo conocía ninguno. Le dio larga. Y como parece que era su trabajo ese, después lo premiaron, lo nombraron como presidente del Tribunal Constitucional. O sea, el Ministerio Público ni siquiera ha tenido las tanacas, los testículos de presionar a jueces de la Suprema Corte de Justicia que tienen los expedientes de estos diputados que están también involucrados en esos casos. Al final, lo que uno puede entender, como decían los viejos en el campo, yo medio bruto, lo que uno puede entender es que todo eso fue un bulto. Cojo a la sociedad, duró 4 años, en el caso Calamares, que está el señor Goris Moya. De hecho, oye esto, Alba, el testigo estrella del Ministerio Público, Mimilo Jiménez, lo menciona él, con el que el Ministerio Público hizo un acuerdo de que no iba a hacer prisión para que tirara para adelante a los responsables, lo mencionó a él. Pues ahora ese que nunca le llegó la justicia, es el que está pidiendo justicia a mi compañero Alfredo de la Cruz, que mencionó el nombre de ese santo, y a Miguel Medina porque permitió que mencionaran el nombre de ese santo. Imagínense ustedes. Las palomas ahora le tiran a las escopetas. Entonces, todo eso es parte, mis queridos amigos, del circo justiciero. Así que hay que decirle. La farándula justiciera. El Calamar. El Medusa. El Coral 5G. Toda esa vaina que parece más de un publicista montando una cartelera de películas que un juez, que un fiscal, que un procurador montando justicia para el pueblo. Y con esas dos decisiones, ¿qué usted puede esperar? A mí me gustaría saber, Ángel, ponme el teléfono para ver la reacción de la gente. ¿Qué ustedes piensan de eso? 2 decisiones. La primera, que no se le vuelva a llamar a eso casos, ¿cómo es que dice? Que no se le pueda llamar, casos del mar o casos de película, qué sé yo. Y el segundo, ya ustedes saben cuál es el segundo, que le quitan la prisión porque Jean Alain estaba preso en su casa, tenía permiso de trabajar 2 días en su oficina, ahora podrá ir todos los días y ya va a estar libre hasta que se termine el proceso, sea culpable o sea inocente. Buenas. Hola. De aquí de Santo Domingo Oeste, Carlos. Hola, Carlos. Oye, qué pena y vergüenza que este gobierno tuvo la oportunidad de sentar precedentes en torno a la corrupción, porque tuvieron casos muy sonoros, pero no se presentaron debidamente esos expedientes, por eso mal instrumentados, por eso pequeñeros. Además, eso fue una pantomima pública para tapar muchas cosas, porque ahí, dentro de ellos mismos, hay muchas cosas que se están tapando y todo es para que un caso tumbe otro en cuanto a publicidad, a vocería y cosas que se mueven muchas cosas oscuras dentro de esa justicia independiente, entre comillas, que no es independiente. Así mismo. De hecho, gracias. Hoy hay una joven que mataron en una zona franca, yo no sé si ustedes recuerdan, en las Américas, y ayer encontraron al culpable.
Bueno, pues la nota de prensa que envían es que quien pidió que abrieran de nuevo el expediente y que le resolvieran a la gente fue el presidente, imagínense ustedes. O sea, la justicia independiente tuvo el presidente que decirle, pero miren ese caso, pónganse a trabajar. Hola. Oh, bien, desde Santiago te estamos llamando. Hola, de Santiago, la ciudad corazón. Oye, sinceramente, yo no entiendo hacia qué derricadero es que se está dirigiendo este país. Ya esta gente, estos políticos que cogen poder y estos funcionarios, no tienen vergüenza para nada. Por eso, yo a veces, aunque este gobierno no tiene mucha razón para justificar muchas cosas, quiero justificar muchas cosas que está haciendo Faride, porque aquí, mientras no venga un gobierno empantadonado y que con seriedad enfrente la delincuencia, con la medida como debe enfrentarla, a nivel de funcionarios judiciales, de militares, de funcionarios del Estado, esta vaina no se va a resolver nunca. Hablando y tratando de poner las cosas con pañitos tibios y que derechos humanos aquí, eso no se va a lograr nunca. Oye, pero eso es un episodio, eso es una vergüenza para un país, que esos casos pasen como nada y que todo el mundo después que robó se vaya para su casa. Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada. Buenas. Buenas. Claro. Adelante. Valentín, te hablo, hermano. Hola, Valentín. Es que yo quiero hacer justicia, porque eso no es ninguna película. Eso es el circo. Bueno, ¿Aló? eso se ha demostrado, Valentín, que es un circo. Eso es el circo, por los animales que tiene. Eso es un circo y no pasó nada. No. Señores, hasta ahora. han demostrado tanta debilidad, Valentín, que a veces van y comienzan a decir, no, no queremos leer el expediente, pero ese expediente lo prepararon ustedes. Pero Y si da tiene vergüenza 10,000 que una páginas, jueza usted... con experiencia no sepa hacer un expediente y que sustentar un expediente. Eso es vergonzoso. Gracias por tu Pero llamada. nada, Gracias, Valentín, por tu llamada. Señores, aquí había demasiada expectativa sobre ese tema. La gente estaba esperando que se haría justicia. Hola. Oye, Sí. le habla Angélica de aquí de la carretera Mella. Hola, Angélica. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Oye, toda esa gente, eso es una caballada, toda esa gente que la saquen toda y la manden cada uno para su casa con su familia a disfrutar de los cuartos que se robaron del pueblo. Porque el problema... Eso ¿Sabes no cuál va es el a pasar de problema, ahí ya. Angélica? ¿Tú sabes cuál es el problema? Con gracia y gastándose los cuartos de viaje y finca y de todo, los cuartos del pueblo, que suelte toda esa gente y la mande para su casa a disfrutar con su familia, a dormir tranquilo, que no va a pasar de ahí eso ya. ¿Tú sabes cuál es el problema, Angélica? Que parece que quieren mandar la imagen que el problema aquí es robar poco. Que si tú robas mucho, no hay problema. Y como aquí hay, el robo se ha institucionalizado, aquí hay tigres que no pueden justificar su fortuna. Aquí hay tipos que no pueden justificar su fortuna de este gobierno. Tigres que había que brindarle cafecito ahí en el supermercado nacional de la Lincoln con 27 y ahora se destapan que tienen 500, 600, 400, 200 millones que no se sabe de dónde diablo lo sacaron. Hola. Buenas noches, A la orden. Yo. Adelante. Y yo me pregunto, ¿quién es que va a gobernar este país? Alguien que cumpla con las expectativas de la sociedad, pero la sociedad tiene que buscarlo y exigirlo. No diga eso, no diga eso, porque no todo el mundo ha gobernado. Aquí han gobernado incluso personas varios periodos. Todas esas películas las regó Hipólito de la justicia todas. Bueno, yo pienso que, ¿usted sabe por qué ha pasado todo esto? Porque la sociedad no se empodera. La sociedad sigue callada, la sociedad sigue ignorante, sigue metido en todos los temas menos lo que tiene que estar metido. Y lógicamente, eso genera estas cosas. Buenas. Buenas. Oye, ¿cómo tú
estás, hermano? A la orden. Qué bueno. Garibaldi de aquí, zona oriental. Dímelo, Garibaldi. Manito, pero mira, no, independientemente del circo, yo noto que el presidente se ha montado en esa ola del robo y la corrupción para él reelegirse. Eso fue uno de los Sígueme diciendo. principales. Oye, el Ministerio Público fue el principal elemento que catapultó a Luis. Pero Para que estemos claros. sí, claro La que justicia sí. independiente. Claro que sí. Pero aparte de eso, No te puedo escuchar por el televisor, hermano. ¿Se fue Ángel? Bueno, se estaba escuchando por el televisor el amigo y eso es difícil ahí. Pero, señores, lo que parece, por ejemplo, oye mi pregunta, Ángel. Búscate ahí, en Google, Ángel, expediente del caso eléctrico. Caso eléctrico, para que ustedes vean. Buenas, busca eso y ponme el periódico ahí. Dios te bendiga, Aniel. Amén, ¿quién me habla? Te hablo de aquí, María Acevedo, de aquí de Licey. Hola María, desde Licey al medio. Oye, la gente nada más se lleva de ti. La gente nada más se lleva de ti. Que los gobiernos. No son los gobiernos, somos nosotros. Claro, pues nosotros tenemos el poder de votar. Nosotros. Entonces nos agarramos, que es una fundita, de un chin de yuca, de un chin de plátano, y ahí damos el voto por cualquiera que nos dio la fundita. Hasta droga dieron estas elecciones. Oye eso. Este problema gubernamental, hay que dejarlo y seguir la palabra de Dios y seguir el camino de Jesucristo, porque aquí el gobierno no va a hacer nada. Aquí los gobiernos no hacen ninguno nada. Gracias, muchas gracias. Hijo, que Dios te bendiga, que pase buenas noches. Amén, usted también Bye. pase buenas noches. Pero, mientras tanto, tenemos que utilizar la democracia, que es la forma en que la mayoría se impone sobre la minoría. Y tenemos que ir a votar. Votar no puede ser un tema que hay que obligarnos o que hay que pagarnos. Dame lo mío para ir a votar. No, porque ahí está involucrado el futuro de todos. Usted tiene que ir a votar como un deber cívico que tiene. Hola. 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 Buenas noches, me quiero comunicar con Oniel. Está con él, hábleme. Dígame. Óigame, Dígame, señor. solamente falta que esas operaciones las llamen Operación Santa María, Operación Jesús Sacramentado, y todos esos santos los conocen. ¿Tú sabes, Coño, todo el mundo le ponen apodo aquí, Oniel. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la justicia no es un chiste ni es un circo. Por eso desde el principio yo critiqué ese tipo de cosas. Tus argumentos tienen que ser lo que demuestren que tú hiciste un buen trabajo. No es de que llamarle operación pulpo, operación vaina. Eso es irrelevante. Porque esto no es una serie televisiva. Estamos hablando de algo serio. Ahora, ¿qué pasa? Que detrás de eso habían estrategas de la publicidad y de la comunicación que algo bonito lo dañaron. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Enrique de Nagua. Hola, Enrique. Mira bien. Yo te oigo toda la noche y estoy con la posición tuya, pero oye la conclusión que yo he llegado. Es que han gobernado todas las clases sociales y hacemos lo mismo, uno más que otro, pero hacemos lo mismo. Yo no sé qué decirte, porque, oye, Danilo no fue lo mejor, Luis, todo, este sí fue el peor, y por son los peores. Y ya, ¿a qué clase nos vamos a elegir ahora? Dime qué clase social vamos a elegir, porque ya le hemos elegido todas. Ya elegimos a este que es de la clase alta, y elegimos a Danilo y a Leonel, que vienen de la clase baja, la clase media baja. ¿A dónde diablos nos dirigimos ahora? Hay que seguir buscando. Ahora, hay algo que le voy a decir. Hay que votar por propuestas, porque esa es la diferencia. Ay, que no aparece un gobierno bueno. No. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que buscar que el gobierno bueno se construya con propuestas. Esto no es de que de música, de Nicolai, de color y que a mí me emociona mi partido. Eso es disparate.
Usted no ve que en los países desarrollados la gente va y vota y no pasa nada ese día. Aquí tiran a la guardia, aquí hay un bulto, una vaina, prohíben la bebida. Porque parece que nosotros somos demasiado emocionales a la hora de votar y no racionales. Hola. Hola. Se fue. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? 63 años de vida democrática moderna y aquí todavía hay que bañarse con una lata de agua. Entonces, ¿quién es el culpable? Los políticos, no usted y yo, que no hemos logrado exigirle a quien vaya al gobierno que tiene que resolvernos eso. ¿Qué pasa? Como votamos de forma incorrecta, le damos 1, 2 y 3 periodos a los que están haciendo lo mismo, los que han hecho lo mismo, los que no han resuelto los problemas. Pero un gobierno malo, en el primer periodo, si no le resolvió el problema eléctrico, ¿qué usted tiene que hacer? Váyase de ahí. Si no resolvió el tema del agua, fuera. Si no, por lo menos un problema. Uno. No son todos, por lo menos uno. Hola. Hola, Oniel. Y es que no van a hacer nada con el dueño del jet set. No van a decir nada, no le van a dar una respuesta al país. ¿Qué es lo que está pasando? Esto está como raro. Mira, yo estaba ahorita con un amigo funcionario. Nos juntamos, coincidimos en un sitio y me dijo, no, eso tú verás que va a haber respuesta. La sociedad está observando ese caso. Yo le hice anoche un análisis que quieren jugar al olvido con ese tema, pero es difícil. Es difícil porque hay 232 personas que perdieron la vida. Y hay muchísimos que quedaron afectados en todo el sentido de la palabra. Personas que no podrán volver a caminar o nunca podrán volver a tener una vida normal. Entonces, alguien tiene que responder por eso, civil o penalmente, pero alguien tiene que responder. Aquí está Francisca Mejía en el canal de YouTube. Dice, buenas noches, Omniel, Dios te bendiga. Omniel, es que aquí nunca hubo justicia independiente. Eso solo estuvo en la mente de Abinader, dice ella. Y eso es lamentable porque parece que a la sociedad la prepararon para venderle todo ese juego. El juego de la justicia independiente. Que yo siempre dije que no existía eso. Eso no existe. Ni en los países desarrollados siquiera existe eso, porque quien designa, por ejemplo, en los Estados Unidos al fiscal general o al procurador, ¿saben quién es? El presidente de la República. Aquí montaron un show entre Uchi, entre Altagracia y ese grupo, porque ellos querían que fuera Miriam. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miel, la justicia siempre ha sido independiente porque son 3 poderes. Ahora el Ejecutivo lo que hace es hacer cumplir la ley. No hay un diplomático que hable toda la lengua que es un corrupto. El Tribunal Constitucional se ha tomado demasiado tiempo para reconocer las restricciones de la forma, de la norma. Esto es un caminero. Aquí tenemos que la justicia no se juega con el tiempo y es rastreramente crucificar a un inocente. Gracias. Miren, vamos a la pausa y volvemos en breve. No se muevan.